poquito más para abajo. Hoy vamos a leer el tercer capítulo del efecto compuesto, que este libro es muy interesante, súper interesante, y nos quedamos en el capítulo 3. Los que no han visto los otros dos videos del capítulo 1 y el capítulo 2, vayan a mi canal de YouTube, y si están en mi canal de YouTube, vayan a buscarlos en mis videos, porque realmente es un libro que tiene mucho valor aplicado. Creo que sí tienen que aplicarlo para que puedan sacarle el beneficio. Entonces nos quedamos en el capítulo número 3. Wow, yo pensé que lo había marcado, pero aparentemente no. Y miren qué tema, señores. Hábitos. Vamos a ver cuántas páginas tiene esto, porque el otro día duré 1 hora leyendo, pero no importa, vale la pena. Tiene unas cuantas. Miren, estas son las páginas que vamos a ver si podemos leer. Entonces dice capítulo 3. Un sabio maestro estaba paseando en el bosque con uno de sus jóvenes pupilos y de repente se detuvo delante de un arbolito. Arráncalo, le instó el maestro, señalándole el brote que apenas salía de la tierra. El joven lo arrancó fácilmente con los dedos. Ahora arranca ese otro, le dijo, indicándole un arbolito mayor que le llegaba al chico por la rodilla. Casi sin esfuerzo el muchacho tiró y el pequeño árbol que se dio con raíces y todo. Ahora exclamó el maestro, mostrándole con la cabeza un árbol de hoja perenne mucho más crecido y tan alto como el pupilo. Con gran esfuerzo, tirando con todas sus fuerzas y apalancando las tercas raíces con palos y una piedra, al fin el joven consiguió desprenderlo de la tierra. Ahora, propuso el sabio, quiero que arranques este otro. El joven siguió la mirada del maestro y descubrió un roble tan alto que su copa apenas sí se veía. Con todo el trabajo que le había costado arrancar un árbol mucho más pequeño, el discípulo le respondió a su maestro, lo siento, pero no puedo hacerlo. Hijo mío, prorrumpió el maestro, acabas de demostrar el poder que tienen los hábitos en nuestra vida. Cuanto más antiguos, más grandes y enraizados se vuelven y más difícil es erradicarlos. Algunos se hacen tan grandes y echan raíces tan profundas que no te atreves ni a intentar arrancarlos. Ya lo decía Aristóteles, somos lo que hacemos repetidamente. El diccionario de la Real Academia define la palabra costumbre como hábito, modo habitual de obrar o proceder establecido por tradición o por la repetición de los mismos actos y que puede llegar a adquirir la fuerza de precepto. Cuenta una historia que un hombre iba a caballo, galopando velozmente. Parecía dirigirse a un lugar importante. Un lugareño que iba por la orilla del camino le preguntó a voces, ¿dónde va? El jinete le respondió, no tengo ni idea, pregúntele al caballo. Esta sencilla historia bien podría representar la vida de la mayoría de las personas. Muchas se dejan llevar por sus hábitos sin saber a dónde estos las dirigen. Es hora de tomar las riendas y encaminar tu vida hacia donde realmente quieras ir. Si has estado viviendo con el piloto automático puesto, dejando que tus hábitos te gobiernen, es bueno que entiendas por qué quiero que te liberes. Después de todo dirás que te encuentras en buenas manos. Sin embargo, estudios psicológicos revelan que el 95% de lo que sentimos, pensamos, hacemos y logramos es el resultado de un hábito aprendido. Todos nacemos con instintos, por supuesto, pero sin hábitos. Es con el paso del tiempo que lo desarrollamos. Desde niño aprendemos respuestas condicionadas que conllevan a reacciones automáticas, es decir, involuntarias, en muchas situaciones. En la vida diaria, actuar de forma automática tiene sus ventajas. Si tuvieras que pensar de forma consciente cada paso de una tarea cotidiana, tu vida se detendría bruscamente. Por ejemplo,
Te cepillas los dientes 2 veces al día sin pensarlo, lo haces y ya está, sin necesidad de ningún debate filosófico. Te abrochas el cinturón de seguridad en cuanto te sientas en un auto sin pensarlo 2 veces. Nuestros hábitos y rutinas nos permiten utilizar un mínimo de conciencia para realizar las tareas habituales. Nos ayudan a mantenernos cuerdos y nos permiten gestionar relativamente bien la mayoría de las situaciones que nos suceden. De modo que, como no tenemos que pensar en lo rutinario, podemos centrar nuestra energía mental en pensamientos más creativos y enriquecedores. Es decir, que los hábitos nos sirven de ayuda siempre y cuando sean buenos. Si comes sanamente, es muy probable que tengas hábitos sanos. Al comprar la comida en el supermercado o al elegir un plato en el menú de cualquier restaurante. Si estás en buena forma física, lo más seguro es que haces ejercicio con regularidad. Si triunfas en tu trabajo como vendedor, es porque los hábitos que posees para mantener en forma tu preparación mental y tu monólogo interno te permiten afrontar con optimismo las situaciones de rechazo. He conocido y trabajado con muchos triunfadores, directores ejecutivos y estrellas del espectáculo. Así que puedo decirte de primera mano que todos ellos comparten un rasgo en común: tienen buenos hábitos. Con ello no quiero decir que no tengan malos hábitos también, sí los tienen, pero no son demasiados. Lo esencial aquí es entender que una rutina diaria creada con buenos hábitos es la diferencia que separa a los triunfadores del resto de la gente. Tiene sentido, ¿verdad? Con todo lo dicho, deducirás que los triunfadores no son necesariamente más inteligentes o más dotados de talento que los demás. Son sus hábitos los que los convierten en personas más informadas, cultas, competentes, cualificadas y mejor preparadas. Cuando era pequeño, mi padre utilizaba a Larry Bird como un ejemplo a seguir para inculcarme hábitos. Larry Legend es conocido como uno de los mejores jugadores de baloncesto profesional. Sin embargo, no se le conocía por ser el jugador más atlético o dotado. Nadie lo hubiera descrito como grácil en la cancha de baloncesto. Aún así, a pesar de una limitada aptitud atlética innata, él consiguió que su equipo, los Boston Celtics, ganaran 3 campeonatos del mundo y todavía hoy se le considera como uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. ¿Cómo lo consiguió? Fueron sus hábitos y su dedicación implacable para practicar y mejorar su juego. Bird fue uno de los lanzadores de tiros libres más constantes de la historia de la NBA. Desde su niñez tenía la costumbre de practicar 500 tiros libres todas las mañanas antes de ir al colegio. Con una disciplina como esa, Larry aprovechó al máximo los talentos que recibió y le dio una lección en la cancha a algunos de los jugadores más dotados. Como Larry, tú también puedes programar respuestas automáticas e involuntarias para que sean las de un campeón. Este capítulo trata sobre cómo decidirte a compensar con disciplina la falta de habilidades innatas. Todo consiste en convertirte en una persona con hábitos de campeón. Con suficiente práctica y repetición, cualquier comportamiento, bien sea bueno o malo, se convierte en automático después de un tiempo. Lo que esto significa es que, aunque desarrollemos la mayoría de nuestros hábitos en nuestro subconsciente, copiamos lo que hacen nuestros padres, nos identificamos con el entorno y la cultura y creamos mecanismos de defensa. A nivel consciente, tenemos la capacidad más que suficiente para decidir cambiarlos. De esto deducimos que, como hemos aprendido todos los hábitos que tenemos, también es posible desaprender los que no son eficaces. ¿Preparado? Entonces vamos. Sabemos que engullir pasteles no beneficiará a nuestra silueta, o sea, comer pasteles. Somos conscientes de que pasar 3 horas todas las noches frente al televisor viendo Mira quién baila y otros programas es un hábito que nos quita 3 horas que bien podríamos dedicar a leer un libro o a escuchar un CD instructivo. También comprendemos que el simple hecho de comprar unas buenas zapatillas, de hacer deporte, no nos pone a punto para correr un maratón. Somos seres racionales.
Al menos eso es lo que nos decimos a nosotros mismos. Entonces, ¿por qué nos esclavizan irracionalmente tantos malos hábitos? Porque la necesidad de satisfacción instantánea nos convierte en los animales más propensos a reaccionar y obrar sin pensar. Si le dieras un mordisco a un Big Mac y cayeras al suelo de repente, víctima de un ataque al corazón, es casi seguro que no le darías un segundo mordisco a esa hamburguesa. Si la siguiente bocanada de un cigarro te arrugara la cara, dejándotela como la de un viejecito de 80 años, te aseguro que al instante dejarías de fumar. Si por no hacer una 10ª llamada hoy te despidieran y cayeras en la bancarrota, tomar el teléfono y llamar sería la más sencilla de todas las tareas. Y si el primer bocado de un pastel le añadiera 20 kilos a tu silueta en un solo instante, despedirte de los postres sería la más fácil de las decisiones. El problema es que la satisfacción inmediata derivada de los malos hábitos suele ser más fuerte que los razonamientos mentales que nos advierten sobre posibles malas consecuencias a largo plazo. Permitimos esos malos hábitos no parecen tener ningún efecto negativo en el momento. No nos da un ataque al corazón, no se nos arruga la cara, no estamos haciendo fila en una oficina de empleo, ni hemos engordado. Sin embargo, eso no significa que el efecto compuesto esté inactivo. Por todo esto, es hora de despertarte y darte cuenta de que esos malos hábitos que te permites podrían estar consolidando tu vida de tal modo que sea un continuo desastre. Es innegable que un ajuste mínimo de tus rutinas diarias tiene el poder de cambiar dramáticamente los resultados de tu vida. No me refiero a hacer cambios enormes, ni una revisión exhaustiva de tu personalidad y carácter, ni de tu vida entera. Estoy hablando de implementar ajustes mínimos, intrascendentes, pero que podrían revolucionar y revolucionarán todo a tu alrededor. El mejor ejemplo que tengo para ofrecerte en cuanto a enfatizar el poder de los pequeños ajustes es el de un avión volando desde Los Ángeles hacia Nueva York. Si el rumbo del avión se desvía un 1% de su curso, la ruta se desviará 240 kilómetros y su destino terminará siendo Albany, más al norte. También podría ir a parar a Dover, en Delaware. Lo mismo pasa con los hábitos. Basta con un solo mal hábito, que no parece trascendental en el momento, para desviar el rumbo de la trayectoria hacia las metas y la vida que deseas. Mucha gente va a la deriva, sin realizar un esfuerzo consciente para entender qué es lo que quiere en concreto y lo que debe hacer para conseguirlo. Por eso quiero mostrarte cómo despertar ese entusiasmo y ayudarte a dirigir un imparable poder creativo en la dirección de tus sueños y deseos más anhelados. Erradicar los malos hábitos convertidos en robles enormes va a ser un trabajo arduo y difícil. De manera que para hacer el proceso de cambio necesitas algo más que una determinación implacable, ya que la fuerza de voluntad por sí sola no logrará echar abajo ese roble. Si asumimos que la fuerza de voluntad que necesitas para cambiar tus hábitos es como usar una servilleta para proteger una cesta de picnic de un oso hambriento, entonces es fácil deducir que requerirás de un arma más contundente para vencer a ese oso. Cuando se hace difícil continuar con ese duro esfuerzo por conseguir los objetivos marcados, es normal pensar que nos falla la fuerza de voluntad. Sin embargo, yo no estoy de acuerdo con sentir o pensar de ese modo, puesto que decidir que se quiere tener éxito no es suficiente. ¿Qué te ayudará a perseverar con respecto a esas decisiones positivas que debes tomar? ¿Qué evitará que sufras una recaída en esos malos hábitos involuntarios? ¿Qué será diferente esta vez a las anteriores en lo que intentaste y fracasaste? Recuerda que, en cuanto las cosas se pongan difíciles, sentirás la tentación de caer en tus antiguas y cómodas rutinas. Ya antes lo intentaste haciendo uso de tu fuerza de voluntad y fracasaste. Te fijaste unos propósitos y no los cumpliste. La última vez creíste que en verdad conseguirías perder peso. El año pasado pensaste que ibas a realizar todas esas llamadas de venta. Entonces, para esta locura
y haz algo. Entonces, para esta locura y haz algo diferente para obtener resultados diferentes y siempre mejores. Olvídate de la fuerza de voluntad. Ha llegado la hora de poner a funcionar el poder de la motivación. Tus decisiones solo tienen sentido cuando las conectas con tus deseos y sueños. Las decisiones más sabias y motivadoras son las que se acercan a cada persona a lo largo, a lo que ella identifica como sus fines, su verdadero yo y sus valores más elevados. De manera que tú debes desear algo y saber por qué lo deseas. De lo contrario, terminarás dándote por vencido con gran facilidad. Así que, ¿cuál es tu motivo? Si deseas introducir mejoras significativas en tu vida, tienes que tener una razón. Para animarte a introducir los cambios necesarios, debes tener un porqué realmente motivador para ti. Debe ser algo que te anime a levantarte y perseverar una y otra vez durante años. ¿Qué es lo que más te motiva? Identificar ese porqué es esencial. El motivo es lo que despierta la pasión, el origen del entusiasmo y el motor de la perseverancia. Es tan importante que ese fue el tema principal de mi primer libro, Design Your Best Year Ever, a Proven Formula for Achieving Big Goals, Success Book. No hay duda alguna, tú debes saber cuál es tu motivo. El poder de un motivo es lo que te alienta a perseverar a hacer las tareas extenuantes, rutinarias y laboriosas. La ejecución de nuestras acciones no tendría sentido si los motivos que tenemos no fueran suficientemente intensos. Por lo tanto, mientras no tengas claro cuál es tu deseo y tu motivación, abandonarás cualquier nueva ruta que hayas diseñado en aras de mejorar tu vida. Si el poder de tus motivos o deseos no es lo bastante intenso, si la determinación de tu entrega no es lo suficientemente sólida, acabarás como quienes hacen buenos propósitos en Año Nuevo, es decir, renunciarás a la primera oportunidad y volverás a tu práctica sonámbula de elegir mal. Te daré un ejemplo para que entiendas mejor a lo que me estoy refiriendo. Si yo pusiera en el suelo un tablón de 0.25 centímetros de ancho y 9 metros de largo y te dijera, si caminas por este tablón de un extremo a otro te doy $20, ¿qué harías? Por supuesto, esa es una forma sencilla de ganar dinero. Pero ¿qué pasaría si yo te utilizara ese mismo tablón para formar un puente entre dos edificios de 100 plantas? Los mismos $20 por caminar por el tablón de 9 metros dejarían de atraerte y sería imposible ganártelos, ¿verdad? Me mirarías y dirías, ni hablar. Pero si tu hijo se encontrara en el edificio de enfrente y ese edificio estuviera en llamas, seguro que caminarías hasta el otro extremo del tablón sin pensarlo ni un solo instante y te olvidarías de los $20. Ahora, ¿por qué la primera vez que te pedí que cruzaras el tablón a gran altura dijiste que no? Y sin embargo, la segunda vez no vacilarías en hacerlo. El riesgo y el peligro eran los mismos. ¿Qué cambió? Lo que cambió fue el motivo para hacerlo. ¿Te das cuenta? Cuando el motivo es lo suficiente e intenso, estamos dispuestos a ejecutar casi cualquier tarea para conseguir nuestro objetivo. Para estimular al máximo tus posibilidades creativas y tu dinamismo interno, debes ir más allá de la retribución monetaria o las metas materiales. No es que esas motivaciones sean malas, por el contrario, son estupendas. Yo soy un experto en cosas buenas. No obstante, los bienes materiales no te incitan lo suficiente a entregarte a la lucha en cuerpo y alma. Este entusiasmo tiene que surgir de algo más profundo. Incluso si consigues el objeto deseado, no alcanzarás el verdadero premio, la felicidad y la satisfacción. En mi entrevista con un experto del rendimiento máximo, Anthony Robbins, él dijo, he visto magnates que consiguen sus objetivos máximos y sin embargo viven frustrados, preocupados y con miedo. ¿Qué impide entonces que esta gente con tanto éxito sea feliz? La respuesta es que ellos se centraron en el triunfo, no en la satisfacción de sentirse realizados. Un logro formidable no garantiza alegría, felicidad, amor, ni le da sentido a tu vida. Estas dos aptitudes se complementan y me llevan a concluir que un triunfo sin satisfacción es un fracaso. Bien dicho, por esa razón no basta con decidir tener éxito.
Debes ir más lejos y encontrar una razón profunda que active ese superpoder, el poder de tu motivo. Nuestras motivaciones están determinadas por nuestros valores esenciales, los cuales definen quiénes somos y lo que nos identifica. Son una brújula interna, la luz que nos guía, nuestro sistema de navegación personal. Actúan como un filtro por el que pasan todas las exigencias, requisitos y tentaciones de la vida, y se aseguran de llevarnos al destino deseado. Definir y calibrar adecuadamente los valores esenciales es un paso primordial para redirigir tu vida hacia tu gran sueño. Si todavía no los has definido con claridad, corres el riesgo de tomar decisiones que contradigan tus deseos. Por ejemplo, si le concedes mucha importancia a la honestidad, pero te relacionas con mentirosos, ahí hay una incoherencia. Si dejas que tus acciones entren en conflicto con tus valores, terminarás siendo infeliz. Te sentirás frustrado y desanimado. Los psicólogos afirman que nada nos genera más estrés que las acciones y los comportamientos que son incongruentes con nuestros valores. Definir los valores esenciales también te ayudará a que tu vida sea más sencilla y eficaz. Tomar decisiones también es más fácil cuando se tienen valores esenciales. Cada vez que te enfrentes a una elección, pregúntate, ¿concuerda esto con mis valores esenciales? Si es así, hazlo. Si no, no lo hagas, ni lo pienses más. Esa es la mejor forma de ponerle fin a las preocupaciones y a la indecisión. Esto es un ejercicio que se hace al final del libro. Busca un enemigo. Suele motivarnos algo que deseamos o algo que rechazamos. El amor es una fuerza de motivación muy poderosa, pero el odio también lo es. El odio puede ser bueno a pesar de lo que se diga. A veces encontrar un enemigo nos hace reaccionar. Las situaciones en las que tuve un enemigo al cual enfrentar me inspiraron mi mayor motivación, determinación y obstinada perseverancia. A lo largo de la historia, las mayores transformaciones y revoluciones políticas fueron el resultado de enfrentarse a un enemigo. David con Goliat, América contra los británicos, Luke contra Darth Vader, Rocky contra Apollo Creed, los veinteañeros contra The Men, Rush Limbaugh contra los liberales, Lance Armstrong contra el cáncer, Apple contra Microsoft, Microsoft contra Apple, y podríamos seguir y seguir, pero estoy seguro de que ya te quedó claro lo que quiero decir. Los enemigos nos dan una razón para armarnos de valor. La lucha pone a prueba nuestra habilidad, personalidad y determinación. Nos obliga a valorar y a poner en práctica talentos y aptitudes. Sin una lucha que nos motive, nos abandonamos, nos volvemos perezosos y perdemos fuerza y determinación. A varios clientes de quienes soy mentor les preocupa que sus acciones se deriven de motivaciones poco nobles. Se sienten culpables por querer demostrarle a sus objetores que están equivocados o por sus deseos de vengarse de quienes afirmaban que ellos no llegarían lejos en la vida o que no conseguirían vencer a la competencia, o al querer aventajar a un hermano que siempre los dominaba. En realidad, no importa la motivación que tengas, y tampoco tiene que ser una grandiosa causa humanitaria, siempre y cuando sea legal y moral. Lo que cuenta es que te sientas plenamente motivado. A veces, ese tipo de motivaciones suelen ayudarnos a utilizar una emoción fuerte o una experiencia negativa para alcanzar una meta todavía más poderosa y que resulte exitosa. Así fue para Pete Carroll, uno de los entrenadores de fútbol americano más admirados de la historia. Cuando publicamos un artículo sobre él en la revista Success en septiembre de 2008, él nos explicó de esta manera su temprana motivación. De niño solía ser enclenque, no podía hacer muchas cosas porque era demasiado pequeño. Tardé unos 2 años en llegar a un punto en que pudiera ser competitivo. Mientras tanto, durante todo ese tiempo viví con la convicción de que era mucho mejor de lo que parecía y que necesitaba luchar para probarlo. Me frustraba porque sabía que podía llegar a ser especial. Para Carroll, la necesidad de luchar resultó en grandes logros. El ejemplar del marzo del 2010 de la revista Success publicó una entrevista con el elogiado actor Anthony Hopkins. Me sorprendió cuando él nos contó que fue la ira la que hizo despertar su extraordinario talento y determinación. Hopkins admitió que era un estudiante perecísimo,
que era un estudiante pésimo, afectado por dislexia, déficit de atención e hiperactividad, mucho antes de que tales trastornos de aprendizaje se diagnosticaran. Así que le colgaron el cartelito de niño problemático. Yo era motivo constante de preocupación para mis padres, reveló él. A primera vista no tenía futuro, porque la escolarización y la educación académica eran importantes, pero yo no parecía tener la habilidad de asimilar lo que me enseñaban. Todos mis primos sobresalían en los estudios y yo me sentía resentido y rechazado por la sociedad. Estaba muy deprimido. Hopkins aprovechó esa ira, lo impulsó a luchar y conseguir éxito fuera de lo académico o los deportes. Descubrió que tenía un atisbo de talento para actuar. Así pues, utilizó la ira causada por las etiquetas denigrantes que le habían asignado para dirigir su determinación hacia el arte de actuar. Hoy en día se le considera como uno de los mejores actores con vida. Como resultado de la fama y fortuna adquiridas, Hopkins ha podido ayudarle a mucha gente en su lucha contra las drogas, además de brindar su apoyo en asuntos relacionados con el medio ambiente. Como verás, aunque al comienzo no lo impulsó una causa noble, es claro que su lucha mereció la pena. Todos tenemos la capacidad de tomar decisiones poderosas. Podemos recuperar el control si dejamos de echarle la culpa al azar, al destino, a los demás por los resultados que obtenemos. Provocar cambios depende de nosotros mismos y podemos hacerlos. Entonces, en lugar de dejar que experiencias pasadas y desagradables nos debiliten y saboteen nuestro éxito, utilicémoslas para fomentar cambios positivos y constructivos. Como mencioné antes, el efecto compuesto siempre está en funcionamiento y siempre nos llevará a alguna parte. La pregunta es ¿hacia dónde? Aprovecha esa fuerza implacable y deja que te conduzca a nuevas alturas, pero debes de saber a dónde quieres llegar, qué metas, sueños y destinos deseas alcanzar. Cuando asistí al funeral de Paul J. Meyer, otro de mis mentores, recordé la riqueza y diversidad de su vida. Paul consiguió, experimentó y contribuyó más que docenas de personas juntas. La lectura de su obituario me instó a reexaminar la cantidad e importancia de los objetivos que me propongo lograr. Si Paul estuviera aquí, nos diría: si no progresas tanto como te gustaría y sabes que eres capaz de hacerlo, eso significa que todavía no has definido bien tus objetivos. Una de sus frases más memorables nos recuerda la importancia de los objetivos. Aquello que imaginas con intensidad, deseas de corazón, crees con sinceridad y lo trabajas con entusiasmo, forzosamente tiene que salirte bien. Aprender a establecer y a conseguir objetivos de forma eficaz es la técnica que más ha contribuido a la prosperidad lograda en mi vida. Algo casi mágico sucede cuando organizas y diriges tu poder creativo hacia un objetivo bien definido. Lo he visto muchas veces. Los triunfadores han tenido éxito porque han planificado sus sueños. Todo el que tiene un motivo claro, convincente y estimulante siempre vencerá al mejor de los mejores al ejecutar las tareas indispensables para alcanzar sus objetivos. ¿Cómo fijar objetivos? Te revelaré el misterio. Solo vemos, experimentamos o conseguimos aquello que buscamos. Si no sabemos qué buscamos, seguro que no lo conseguiremos. Por naturaleza somos buscadores de objetivos. Nuestro cerebro siempre está intentando hacer que el mundo exterior encaje con lo que vemos y esperamos en nuestro mundo interior. Así, cuando le ordenamos que busque aquello que deseamos, empezamos a visualizarlo. En realidad, es bastante probable que el objeto de nuestro deseo haya estado siempre presente a nuestro alrededor, pero ni nuestros ojos ni nuestra mente estaban listos para percibirlos. Así es como funciona la ley de atracción. No estamos hablando de ese vudú misterioso y esotérico que a veces parece esa ley. Se trata de algo mucho más sencillo y práctico. Continuamente nos bombardean con millones y millones de elementos de información, tanto visuales como auditivos y físicos. Para no perder la cordura, ignoramos al 99.9% de todos ellos y solo vemos, oímos o notamos aquello en lo que se centra nuestra mente. Por esta razón, cuando pensamos en algo, parece como si lo atrajéramos a nuestra vida de manera milagrosa, cuando en realidad
no hacemos más que percibir algo que ya estaba allí antes, solo que ahora lo atraemos hacia nosotros. No parecía estar ahí antes o no era accesible para nosotros, sino hasta que enfocamos nuestros pensamientos en su dirección y dirigimos nuestra mente para verlo. ¿Eso tiene sentido? No es ningún misterio en absoluto, por el contrario, es bastante lógico. Ahora, con esta nueva percepción, te centrarás en aquello en lo que piensas y de repente lo verás. En ese 9.9% de espacio que te queda libre. He aquí un ejemplo muy utilizado, pues es la pura verdad. Cuando decidimos comprar un automóvil, de repente vemos ese modelo y esa marca por todas partes. ¿Es verdad o no? Parece como si de un momento a otro ese tipo de auto hubiera inundado las calles cuando apenas ayer no había ninguno. ¿Eso es real? Por supuesto que no. Han estado allí todo el tiempo, pero no le prestábamos atención. No existían hasta que empezamos a pensar en ellos. Cuando definimos nuestros objetivos, les damos al cerebro algo nuevo que buscar o en qué centrarse. Es como darle a la mente ojos nuevos desde los cuales veremos gente, circunstancias, recursos, ideas y toda la creatividad que nos rodea. Con esta nueva perspectiva, la mente pasa a establecer correspondencias entre lo externos y los deseos de nuestra mente. Así de simple. Es indudable que una vez que hemos fijado nuestros objetivos, surge una diferencia profunda en nuestra forma de percibir el mundo y de atraer ideas, gente y oportunidades. En una de mis entrevistas con Brian Tracy, él lo explicó de esta manera. La gente que está en la cumbre tiene unos objetivos muy claros. Los triunfadores se conocen bien a sí mismos y saben lo que quieren. Toman nota y planifican cómo conseguirlo. La gente sin éxito lleva sus objetivos metidos en la cabeza, como si estos fueran canicas golpeteando una lata. Un objetivo que no se pone por escrito es una simple fantasía. Todo el mundo tiene fantasías, pero estas son como balas sin pólvora en el cartucho. La gente se pasa la vida disparando balas de fogueo sin unos objetivos por escrito y ese es precisamente el punto de partida. Te sugiero que hoy mismo le dediques algo de tiempo a la elaboración de tu lista de objetivos más importantes. Te recomiendo que empieces en objetivos en todos los aspectos de tu vida, no solo en los negocios o las finanzas. No caigas en el error de centrarte demasiado en un solo aspecto, excluyendo así todos los demás. Opta por un tipo de éxito general, por un equilibrio en todos los aspectos que sean importantes para ti. Negocios, finanzas, salud y bienestar, espiritualidad, familia, relaciones y estilo de vida. Una vez que nos hemos fijado los nuevos objetivos que deseamos lograr, en el momento de preguntarnos, ¿qué debo hacer ahora para lograr mis objetivos? Esta es una magnífica pregunta, pero no es la primera que necesita de una respuesta. La pregunta que debemos hacernos es, ¿quién debo llegar a ser? Es casi seguro que hayas conocido personas que parecen hacerlo todo bien, pero que no obtienen los resultados que desean, ¿verdad? ¿Y por qué será así? Jim Rohn me enseñó lo siguiente. Si quieres tener más, debes convertirte en alguien mejor. El éxito no se persigue, ya que cuando perseguimos algo nos esquiva. Es como intentar cazar mariposas, de manera que el éxito es lo que acabas atrayendo cuando te conviertes en esa persona que quieres ser. Desde el momento en que asimilé esa filosofía, mi vida y mi crecimiento personal dieron un giro total. Cuando estaba soltero y decidido encontrar pareja y casarme, escribí una larga lista de los rasgos que deseaba encontrar en la mujer perfecta. Entonces, llené más de 40 páginas de un diario, de principio a fin, para describirla con todo detalle. Su personalidad, carácter, cualidades clave, actitudes y filosofía de vida, incluso el tipo de familia del que debía proceder, su cultura, apariencia física y hasta la textura de su cabello. Describí a fondo cómo sería nuestra vida y lo que haríamos juntos. Si entonces me hubiera preguntado a mí mismo qué tenía que hacer para conseguir una chica así, todavía estaría intentando cazar mariposas.
En cambio, revisé la lista y me puse a analizar si yo mismo personificaba esas cualidades. Entonces me pregunté, ¿poseo yo esas mismas cualidades que le exijo a ella? ¿Qué tipo de hombre buscaría una mujer así? ¿Quién debo llegar a ser para atraer a una mujer de esa naturaleza? A continuación, llené otras 40 páginas más para describir los rasgos, cualidades, comportamientos, actitudes y características que yo mismo necesitaba adquirir para llegar a ser quien me proponía. Después me esforcé para personificar y conseguir esas cualidades, y ¿sabes qué pasó? Funcionó. Mi mujer Georgia parece sacada de las páginas de mi diario, ya que ella responde 100% a la descripción y los requisitos fijados por mí. La clave estuvo en tener claro cómo debía ser yo primero para atraer y conservar a una mujer con todas esas cualidades y luego esforzarme por conseguirlo. Vamos a planificar el proceso que necesitas seguir para lograr los objetivos que te has propuesto alcanzar. Este es el proceso de ejecución o en algunos casos el de no ejecución. Lo que te separa de tus objetivos es tu comportamiento. ¿Qué comportamientos debes abandonar para que el efecto compuesto no te arrastre hacia un desastre? Y por otro lado, ¿qué comportamientos debes introducir en tu vida diaria para cambiar tu actual trayectoria y debes dirigirte en una dirección más beneficiosa? En otras palabras, ¿qué hábitos y comportamientos necesitas eliminar y añadir a tu vida? Tu vida se resume en esta fórmula. Tu elección más comportamiento más hábito más compuesto es igual a objetivos. Por este motivo es fundamental identificar los comportamientos que bloquean la rutina hacia nuestros objetivos y aquellos que nos ayudan a lograrlos. A lo mejor crees que tienes tus malos hábitos bajo control, pero te apuesto lo que quieras que no es así. En este caso, la técnica de la anotación también es muy eficaz. Por ejemplo, hablemos claro. ¿Sabes con exactitud cuántas horas pasas frente al televisor cada día? ¿Cuántas horas pasas viendo noticias, los deportes y la moda y poniéndole al día en los objetivos y logros de los demás? Poniéndote al día. ¿Sabes cuántas latas de refresco te bebes al día o cuántas horas de trabajo no productivo pasas en el ordenador? Como recalcábamos en el capítulo anterior, lo primero es ser consciente de nuestros comportamientos. ¿Cuándo empezaste a relajarte y a desarrollar un mal hábito involuntario que hoy te está llevando por el camino equivocado? No hace mucho, un próspero ejecutivo con quien colaboro en una junta directiva de una entidad sin ánimo de lucro me contrató para ser su mentor y ayudarle a mejorar su nivel de productividad. Le iba bien, pero él sabía que podía optimizar su tiempo y rendir más con algo de coaching. Entonces lo insté a que anotara sus actividades durante una semana y una vez más observé algo que encuentro muy a menudo. Le dedicaba una cantidad enorme de tiempo a las noticias, 45 minutos por la mañana leyendo el periódico, 30 minutos escuchando las noticias en su trayecto al trabajo y la misma cantidad de tiempo cuando conducía de vuelta a casa. Durante el día leía varias veces las noticias en Yahoo, lo que representaba mínimo 20 minutos. Cuando llegaba a casa, veía los últimos 15 minutos de las noticias locales a la vez que saludaba a su familia. Y luego les dedicaba 30 minutos más a las noticias y deportes y otros 30 al telediario de las 10 p.m. antes de acostarse. En total pasaba 3.5 horas al día informándose. Este hombre no era un economista ni un comerciante de materias primas. Su trabajo no dependía de las noticias de última hora. De manera que el tiempo que pasaba leyendo el periódico, escuchando noticias en la radio y viendo telediario superaba con creces al necesario para ser un votante informado o un ciudadano activo en la sociedad. Incluso era demasiado para ampliar sus aficiones. En realidad, se beneficiaba muy poco de los programas que elegía. Entonces, ¿por qué le dedicaba casi 4 horas al día? La respuesta es porque era un hábito. Así las cosas, le sugerí que no encendiera ni la tele ni la radio, que cancelara la suscripción al periódico y que instalara un sistema RSS para seleccionar y recibir solo las noticias
que considerara importantes para sus negocios o aficiones. Con esta simple acción, en cuestión de un instante, se liberó del 95% de todo ese ruido que consumía su tiempo y saturaba su mente. Ahora podía enterarse de todo lo que le interesaba en menos de 20 minutos al día. De esta forma, esos 45 minutos por la mañana y esa hora por la tarde le quedaban libres para realizar actividades productivas como hacer ejercicio, escuchar material instructivo y de autoayuda, leer, planificar, preparar asuntos y pasar tiempo con su familia. Es decir, para disfrutar más calidad de vida. Hoy en día me dice que nunca se había sentido menos estresado y más inspirado y centrado que ahora. En conclusión, un pequeño cambio en sus hábitos significó un enorme salto hacia adelante que redundó en mayor equilibrio y productividad. Muy bien, ahora te toca a ti. Saca tu libreta y escribe tus 3 objetivos principales. Luego, haz una lista de los malos hábitos que están impidiéndote progresar en cada aspecto de tu vida. Anótalos todos. Los hábitos y comportamientos nunca mienten. Si hay falta de coherencia entre lo que dices y lo que haces, siempre es más creíble lo que haces. Si me dices que quieres llevar una vida sana, pero tienes grasa de patatas fritas en los dedos, creeré más en la grasa de las patatas fritas que en ti. Si me dices que mejorar tu vida es una prioridad, pero pasas más tiempo con tu Xbox que en la biblioteca, creeré más en tu Xbox. Si dices que eres un profesional entregado, pero llegas tarde a tu trabajo sin prepararte, tu comportamiento te traiciona. Por último, también dices que tu familia está por encima de todo, sin embargo, si no la incluyes en tu apretada agenda de negocios, lo que en realidad esto significa es que lo que afirmas con respecto a ella no es cierto. Así que mira bien la lista de tus malos hábitos que acabas de escribir. Esa deberá reflejar la verdad sobre ti. Ahora es cuestión tuya decidir si te sientes satisfecho o si deseas cambiar. A continuación, añade a esa lista los hábitos que necesitas adoptar y cuya práctica acumulada conllevará al logro de tus objetivos. Al redactarla no se trata de perder energía juzgándote o lamentándote, sino de analizar con lucidez lo que deseas mejorar. Pero no vamos a quedarnos aquí. Más bien nos enfocaremos en erradicar esos malos hábitos tan destructivos y a cambio instauraremos otros nuevos más positivos y más sanos. Wow, pero me faltan muchísimas páginas todavía. No puede ser. Bueno, falta muchísima página. Lo voy a marcar y vamos a leer esto en un segundo video del mismo capítulo porque falta muchísimo. Y así el video no se hace tan largo. Así que vamos a seguir leyendo el capítulo 3, que falta todavía la mitad, el otro jueves, que es cuando vamos a grabar el próximo video. Así que gracias por sintonizar, espero que les haya gustado. Recuerden que suscribirse a mi canal y también dar me gusta. Abajo también dejaré mi WhatsApp por si acaso quieres más información acerca de cómo conseguir el libro o si solo quieres hablar.